Un hombre honesto iba conduciendo, seguido de cerca por otro auto con una mujer estresada al volante, cuando el semáforo se puso en amarillo delante de él. Él hizo lo correcto, deteniéndose en el cruce, aunque podría haber evitado la luz roja acelerando en la intersección. La mujer se puso furiosa y tocó la bocina gritando con frustración al haber perdido su oportunidad de cruzar la calle. Mientras ella seguía despotricando, oyó unos golpecitos en su ventanilla y miró para ver el rostro de un policía muy serio. El oficial le ordenó que se bajara del auto con sus manos en alto. Luego la llevó a la comisaría, donde fue cacheada, registrada, la fotografiaron y la metieron en una celda. Un par de horas después, un policía se acercó a la celda y abrió la puerta. Ella fue acompañada hacia el mostrador, donde el oficial del arresto la esperaba con sus efectos personales. Le dijo: «Siento mucho este error. Mire, yo me encontraba detrás de su auto mientras usted tocaba la bocina. Le gritaba al hombre delante de usted y le decía malas palabras, y me di cuenta de que llevaba una placa que decía «Escoge la vida», una pegatina donde se lee «Sígueme a la escuela dominical» y el emblema del pez cristiano plateado en el maletero. Naturalmente, supuse que había robado el auto. Hay algo sobre la impaciencia y ser como Jesús, ser un cristiano, que no encaja. Cuando leemos una historia tras otra en la Biblia, vemos lo paciente que Dios era con el pueblo. Cuando vuelves a pensar en la historia de tu vida, estoy seguro de que descubres la increíble paciencia que Él tiene contigo. Yo lo he hecho. De modo que si queremos ser como Jesús, tenemos que entender esto de la paciencia. Aquí está la pregunta clave para hoy. ¿Cómo proporciona Dios la ayuda que necesito para manejar el estrés? Dios tiene la visión de que seamos pacientes, y esto puede lograrse en Jesucristo. Aunque la paciencia podría parecer inconveniente para alguien furioso, al final, ser una persona paciente desde adentro hacia afuera conduce a una vida mejor. Escuchemos lo que la Biblia dice en el versículo clave de la semana. Proverbios capítulo 14, versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Este es un versículo que te aliento a memorizar para recordarlo esas veces en que tu paciencia se agota. ¿Has visto alguna vez a alguien, no a un niño, sino a un hombre o una mujer, teniendo un arrebato total? Quizás perdieran su vuelo o les cobraron incorrectamente en el mercado. Lo he visto en más de una ocasión, y lo que observo cómo esas personas creen que son superiores y tienen la razón. Nosotros nos quedamos ahí pensando: «Madre mía, vaya lunático». El escritor afirma: esta persona muestra mucha insensatez. Cuando leemos las Escrituras de principio a fin, sabemos cómo se comporta una persona sabia. Es algo así. Esta es la idea clave de hoy. Soy lento para la ira y soporto con paciencia bajo las inevitables presiones de la vida. Me gustaría decir que me comporto así todo el tiempo y en toda situación, pero seamos sinceros, amigos, todos tenemos días y ocasiones en que metemos la pata y nos enojamos o perdemos la paciencia. Entonces, estudiemos un poco sobre cómo ser lentos para la ira y soportar con paciencia bajo las presiones inevitables de la vida. Estas dos ideas, ser lento para la ira y soportar con paciencia bajo las presiones inevitables de la vida, provienen de dos palabras griegas del Nuevo Testamento que se traduce ambas como paciencia. La primera es la palabra griega macrotimia. Está formada por dos palabras: macro, que es lo contrario de micro y significa largo, y timia, que es la palabra ira en español. Cuando unimos las dos palabras, conlleva la idea de tardar un largo tiempo para arder de ira. Imagínate estando en una situación irritante y que alguien introduzca un termómetro espiritual en tu boca para ver cuánto tiempo toma que tu temperatura aumente para que pierdas tu serenidad. Un año después, en la misma situación, ¿mostraría el termómetro que se necesita más tiempo para aumentarla que el año anterior? Si es así, estás creciendo en paciencia. Crecer en paciencia significa soportar cada vez por más tiempo y no sucumbir a la frustración y agitación. Ser lento para la ira. La otra palabra del Nuevo Testamento para paciencia es también una palabra compuesta. El término en griego es hipomoné. Hipo significa bajo y moné significa permanecer. Esta virtud nos alienta a aprender a permanecer bajo.
las presiones inevitables de la vida. A menudo se traduce como perseverancia. Podemos imaginar esta presión como una bolsa pesada que llevamos a la espalda. Ser paciente significa que seguimos llevando la bolsa pesada en la espalda sin encorvarnos nunca ante su presión. Ciertamente hay presiones autoimpuestas que deberíamos evitar por completo, comprometernos en exceso a quehaceres, extralimitarnos los recursos o involucrarnos en situaciones comprometedoras. Están las situaciones que se encuentran fuera de nuestro control, enfermedades, un cónyuge que atraviesa un periodo oscuro o difícil, un hijo que nace con defectos de nacimiento, accidentes que se llevan la vida de un ser querido. En tales situaciones podríamos ser capaces de aliviar la presión haciendo lo equivocado, volvernos adictos a medicamentos para aliviar el dolor, divorciarnos o buscar venganza. Dios nos alienta a permanecer bajo la presión en esa situación porque es lo que tenemos que hacer. Él puede darnos los recursos y la motivación para avanzar lentamente hacia el cambio en medio de las circunstancias. Lo fundamental es que aunque el escape pueda parecer la solución más rápida, Dios quiere ofrecernos la solución mejor para cada uno dentro de las circunstancias inevitables. Y si somos dirigidos a marcharnos, entonces Él debe ser quien lo diga. Juntas, macrotimia e hipomoné forman una potente definición para la paciencia bíblica. Dilo conmigo de nuevo. Soy lento para la ira y soporto con paciencia bajo las inevitables presiones de la vida. Al hojear las páginas de las Escrituras, encontramos que David proporciona un ejemplo inspirador para nosotros. Había un joven llamado David, que trabajó primero en la corte del rey como músico y después se convirtió en un exitoso soldado y líder militar. David era tan exitoso que aumentó en popularidad entre los israelitas. El primer rey de Israel, Saúl, sintió tantos celos de la popularidad de David que durante varios años intentó capturarlo y matarlo, aunque su propio hijo era el mejor amigo de David. Así que David se convirtió en un fugitivo, huyendo de Israel para ocultarse de Saúl. Saúl tomó 3,000 hombres de Israel para perseguir a David. Durante su búsqueda, él llegó a una cueva y entró en ella para hacer sus necesidades. Saúl no tenía idea de que David y sus hombres estaban escondidos dentro de la cueva. Los hombres de David lo alentaron a acercarse con cuidado a Saúl y matarlo. Por lo tanto, David se acercó a él sin que se diera cuenta y cortó uno de los extremos de su manto. Sin embargo, de inmediato se sintió culpable por lo que hizo. Seguía honrando el hecho de que Dios había escogido a Saúl para ser el rey, de modo que regresó hasta donde se hallaban sus hombres, dentro de la cueva, y les dijo que no le hicieran daño a Saúl. Más tarde, Saúl salió sin darse cuenta de lo que había sucedido. David siguió a Saúl hasta el exterior de la cueva y gritó: «¡Majestad! ¡Majestad!». Cuando Saúl se volvió, David se inclinó con su rostro en tierra. David le dijo a Saúl: «¿Por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo, en esta cueva, el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije: no puedo alzar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor». David le mostró a Saúl el pedazo de manto que había cortado, probando que había tenido la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo. Saúl comenzó a llorar. «Has actuado mejor que yo», continuó Saúl, «pero yo te he maltratado. Que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado hoy. Júrame entonces, por el Señor, que no exterminarás mi descendencia, ni borrarás el nombre de mi familia». David le hizo su juramento a Saúl. Entonces Saúl y sus hombres no les hicieron daño a David y su gente. Sin embargo, cuando regresó a su casa, los celos de Saúl comenzaron a aumentar una vez más. Por lo tanto, se propuso de nuevo encontrar a David. Esta vez, Saúl y sus hombres establecieron el campamento no muy lejos de donde David y sus hombres se hallaban escondidos. Mientras Saúl y sus hombres dormían en la noche, David y uno de los suyos se acercaron al campamento. Cuando vieron la lanza de Saúl clavada en la tierra cerca de su cabeza mientras dormía,
el sirviente de David le rogó que le permitiera entrar en el campamento y usar la propia lanza de Saúl para matarlo. No obstante, una vez más, David se negó a matar a Saúl. Él dijo: «Tan cierto como que el Señor vive, que él mismo lo herirá, o le llegará la hora de morir, o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido». En cambio, David y su sirviente entraron a hurtadillas en el campamento y robaron la lanza y una jarra de agua para demostrar que David había tenido otra oportunidad de matar a Saúl, pero no lo había hecho. Cuando Saúl se dio cuenta de lo que había sucedido, sus hombres y él determinaron dejar tranquilo a David y no hacerle daño. David una vez más mostró una gran paciencia, confiando en que su futuro estaba en las manos de Dios. Recordarás que Dios hizo que el profeta Samuel ungiera a David para ser el siguiente rey de Israel cuando tenía solo 16 años, pero él no estaba preparado para la tarea aún. Tenía que pasar por el campamento bajo la dirección de Dios. Durante un periodo de 14 años, David fue perseguido por el monarca reinante, el rey Saúl. Dios usó la maldad en el corazón de Saúl para edificar la virtud de la paciencia en David, una virtud que es necesaria para dirigir a las personas. ¿Por qué hizo eso Dios? Santiago, el hermano de Jesús, escribió en Santiago capítulo 1, versículos 1 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Los tiempos difíciles edifican la paciencia. David era un fugitivo que huía. En una ocasión en particular, la cual se narra en 1 de Samuel 24, el rey Saúl descubre que está oculto en el desierto de Engadí. Escucha esto. Él reúne a 3,000 soldados para perseguir a una sola persona. Eso se llama obsesión, ¿no crees? Al estar allí, Saúl entró en una cueva para ir al baño. Sucedió que era la misma cueva donde estaban reunidos David y sus hombres. Los hombres de David le dijeron: «En verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca». David se acerca a Saúl y corta el borde de su manto real. Luego se siente culpable por lo que ha hecho y le dice a sus hombres: «Que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor». Cuando Saúl ya estaba fuera de la cueva, David lo llamó. Entonces le mostró el borde del manto que había cortado y le suplicó a Saúl que dejara de perseguirlo. Saúl lloró con fuerza y dijo: «Has actuado mejor que yo. Me has devuelto bien por mal. Ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey y de que consolidarás el reino de Israel». David contuvo su ira y también mantuvo la pesada carga de la vida de un fugitivo a sus espaldas porque era lo que tenía que hacer. Entendió que era la tarea de Dios destronar a Saúl, no la suya. Pero el llanto de Saúl duró poco y vuelve a perseguir a David para matarlo, y esta vez Saúl reúne no a 3,000 hombres comunes, sino a 3,000 tropas para que se una a él en la búsqueda. En esta ocasión, David está oculto en el monte Jaquilá. Durante la noche, Saúl y sus hombres acamparon y se fueron a dormir. En medio de la oscuridad, David y uno de sus hombres se acercaron a Saúl. Una vez más, uno de los hombres de David le sugiere que el Señor ha entregado a Saúl en sus manos para que lo mate. Una vez más, David se niega. Me encanta cómo lo expresa. Tan cierto como que el Señor vive, que él mismo lo herirá, o le llegará la hora de morir, o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. David se lleva la lanza y la jarra de agua de Saúl antes de irse. Y una vez más, David llama a gritos a Saúl y él y su ejército se despiertan. Saúl vuelve a reconocer que David le ha salvado la vida. David podría haber aliviado la presión de vivir huyendo al aprovecharse de más de una oportunidad para matar al rey Saúl, pero eso no era lo correcto, de modo que esperó. David esperó pacientemente hasta que el rey Saúl al final murió en batalla. Fue entonces que David se convirtió en rey, años después de haber sido ungido y cuando quedó demostrado que tenía la paciencia para ser un rey bueno.
Y él lo fue. Pasó a la historia como uno de los reyes más grandes de todos los tiempos. Dios tiene la misma visión para nosotros. Desea que seamos personas pacientes, lentos para la ira y capaces de soportar bajo las presiones inevitables de la vida. ¿Qué están afrontando hoy, amigos? ¿Viven con las presiones inevitables de la vida, esperando el momento perfecto de Dios para cumplir las promesas? Los aliento hoy a que permitan que la paciencia obre en su vida y, como David, sigan haciendo lo correcto mientras esperan el plan perfecto de Dios. A medida que aprendes a desarrollar la virtud de la paciencia en tu vida, me gustaría que consideraras 3 principios prácticos para guiarte en tu viaje. Número 1, confía en el tiempo de Dios, sus caminos y sus resultados. Eso es lo que hizo David y al final recibió la máxima bendición. Número 2, no permitas que las cosas sin importancia te inquieten demasiado. Los cambistas que contaminaban el templo de Dios molestaron a Jesús. Su temperatura subió bastante y él volcó las mesas. Pero las cosas pequeñas no molestaban a Jesús. Guarda tus emociones para las cosas que importen y deja que las cosas pequeñas te resbalen como sobre la espalda de un pato. Y número 3, ofrece hoy la paciencia que te gustaría recibir mañana. Había una vez un hombre que se ocupaba de su madre anciana. Estaba casado y tenía 3 hijos. Se reunían a diario para cenar y cada uno se sentaba a la mesa. Cada noche su frágil madre hacía algo que lo irritaba por completo. Tiraba su vaso, se le caía la comida al piso, no agarraba bien un plato cuando se lo pasaba a otro. Una noche el hombre perdió la paciencia y le gritó a su mamá diciéndole que ahora tendría que sentarse en una mesa aparte y comer sola. En efecto, a la noche siguiente él preparó una mesa aparte e hizo que su mamá se sentara allí para cenar ella sola. Su hijo pequeño le preguntó: «Papá, ¿sientas a la abuela sola porque ella derrama cosas, deja caer la comida al piso y rompe los platos?» «Sí, hijo. ¿Por qué lo preguntas?» El hijo respondió: «Tan solo quería saber cómo debemos tratarte cuando seas anciano y vivas con nosotros. Ofrece la paciencia hoy que te gustaría recibir mañana». Qué estupenda serían nuestras vidas si en verdad llegáramos a ser personas pacientes. ¿Sabes qué? En Cristo puede ser así. Mientras tanto, quizás debamos quitar algunas de las pegatinas cristianas que llevamos en el auto.